Lo escucho. Bueno, muchísimas gracias. Como en la presentación, soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Yo vengo a hablar de riesgos bastante más difíciles de palpar, ¿no? Estuvimos hablando de cosas que son muy duras y que se sienten y son desgarradoras, que tiene que ver con los niños y adolescentes. Y desde la Asociación Latinoamericana de Privacidad estamos muy preocupados por algo que para todos resulta muy difícil de vislumbrar, es intangible. Y es como de a poco empezamos a perder un derecho que durante mucho tiempo fue un derecho básico, que es la privacidad, y sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta y sin saber qué hacer, básicamente. El problema es que la irrupción de la tecnología en la sociedad fue haciendo muy rápidamente que ya creamos que no podemos vivir sin dejar de lado nuestro derecho de privacidad, que no podemos abandonar las herramientas digitales, no podemos abandonar las redes sociales, no podemos evitar que me manden publicidad del viaje del cual estaba hablando por correo electrónico, no podemos. Bueno, hay una creencia que esto es parte de Internet, que esto es parte de la sociedad en la que vivimos y que hay que aceptarla. Nosotros creemos que va mucho más allá de la posibilidad que tienen las grandes tecnológicas de enviarnos dirigidamente anuncios de marketing para un determinado viaje, sino que va básicamente a la destrucción de la libertad humana de pensamiento. Parece muy fuerte, pero cuando se analizan las técnicas utilizadas hoy en día para ir desarrollando el marketing teledirigido, llegamos a un punto en el cual los algoritmos que van aprendiendo de nuestras conductas ya no están distinguiendo qué está bien y qué está mal, sino que nos van encasillando en determinados perfiles, que son los que utilizan después todas las tecnológicas o las distintas empresas que hacen publicidad para finalmente conseguir su cometido, que es darnos publicidad o hacernos llegar la publicidad que específicamente necesitamos o queremos comprar, ¿no? Por un lado hay un gran beneficio en la sociedad, porque yo dejo de ver millones de anuncios absolutamente inservibles y paso a ver gran cantidad de anuncios que son específicamente interesantes para mí. De hecho, lo googleé hoy a la mañana, me apareció después, lo vengo googleando y entro a páginas y utilizo aplicaciones, con lo cual claramente el perfil está bien hecho y logran hacerme llegar la información a la que soy más propenso a comprar, a adquirir, ¿no? El problema es que no solo se utiliza para marketing, y el problema surgió y explotó, calculo que todos conocerán, el escándalo de Cambridge Analytica que se dio hace 2 años, donde Facebook permitió que una empresa recolecte inmensidad de datos personales de casi 83 millones de lectores norteamericanos, y le permitió, esta empresa Cambridge Analytica logró hacer unos perfiles psicológicos tan desarrollados y tan precisos que ellos aseguraban que podían lograr mover el resultado de una campaña electoral a través de generar anuncios o noticias falsas, teledirigidas específicamente a esa persona. En lugar de mandarle el anuncio de la zapatilla que se quiere comprar, le mandaban lo que necesitaba escuchar para lograr cambiar su pensamiento hacia votar a determinado o cual candidato. Lo cual me lleva, o nos debería llevar a todos a pensar que si no atacamos el tema de cómo se tratan los datos a nivel mundial, estamos poniendo en jaque probablemente una de las formas de gobierno que han resultado ser más efectivas hasta el día de hoy, que es la democracia. Si nosotros no podemos pensar y elegir, o por lo menos no podemos tener la seguridad de que hemos elegido libremente a un candidato, estamos empezando a entregar la democracia por un sistema que no sabemos cómo funciona, quiénes están detrás y qué es lo que hacen. Con lo cual, insisto, es algo que hay que preocuparse y que sobre todo es muy difícil de resolver porque es intangible.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en Argentina? ¿Y qué está haciendo la región? El mundo está empezando a regular fuertemente el tema de la protección de datos personales. Todos habrán escuchado que en Europa el Parlamento Europeo sancionó en el 2016 el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Probablemente hoy en día la norma más estricta y más exigente y más dura con respecto a privacidad y tratamiento de datos personales, una norma que es aplicable de manera directa en todos los estados de la Unión y que, por otro lado, plantea varias cosas interesantes para pensar en cómo se está empezando a legislar en otras regiones. Primero plantea que la norma es aplicable no solo a empresas y organismos públicos que traten datos personales dentro de la Unión Europea, sino a aquellos que traten datos de europeos y estén afuera. O sea que ya extendió el ámbito territorial de la aplicación al exterior. Digamos, todas las empresas que están en Estados Unidos tratando datos de europeos, supuestamente están alcanzadas por la legislación. Después habrá que ver cómo podría la Unión Europea cobrar una sanción, implementar una sanción a una empresa americana. Pero la realidad es que la mayoría de esas empresas americanas también están en Europa, con lo cual en gran parte lo pueden resolver. Esta norma, otra de las cosas que establece es multas que llegan hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global del grupo económico. Es decir, que estamos hablando para las grandes tecnológicas de multas que pueden llegar a unos cuantos miles de millones de dólares, con lo cual empieza a ser una regulación comparable con el derecho de la competencia en este continente, que pone multas de miles de millones de dólares. Hasta hace poco lo que existía en Europa era una directiva que no era aplicable de manera directa, la directiva 95/46/CE, y donde cada país de alguna manera ponía sus propios montos de sanciones. Ahora establecieron un monto mínimo de 20 millones de euros y hasta el 4% de la facturación anual, el que sea mayor. Lo que se vio es que a partir de la entrada en vigencia en mayo del año pasado, del 2018, hubo una revolución a nivel global y empezaron a surgir otras normativas y proyectos normativos para equiparar al Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo y Europa en general lo que hizo para tener países de confianza que puedan tratar los datos personales y donde las empresas europeas o extranjeras puedan estar es generar sanciones de adecuación a determinados países. La Argentina obtuvo la adecuación como país con nivel adecuado de protección de datos en el 2003, y es, junto con Uruguay, los únicos dos países en América Latina que hoy tienen ese carácter de nivel adecuado, pero la realidad es que están todos los países en revisión. A partir de la sanción del reglamento, Europa decidió que iba a empezar a rever todas las decisiones de adecuación. Con lo cual, lo que nos surge ahora a nosotros es empezar a analizar si nuestra propia normativa, la 25326, la Ley de Protección de Datos Personales, nos va a permitir o no pasar esa reexaminación sobre la adecuación. En ese ámbito, la normativa, la 25326, se sancionó en el año 2000, también, como decía Gustavo, con el gran problema de que no existían la gran mayoría de las tecnologías que existen hoy en día de recolección de datos, no existía el celular inteligente, no existían las aplicaciones móviles, no existían los aparatos conectados en nuestras casas, los sensores en las calles, en los autos, etc. Te diría que el 98% de la recolección de información personal hoy no estaba pensada, no estaba ni siquiera en la cabeza del legislador en el año 2000. Tal es así que en la Ley 25326 se establece como sujeto, como titular de derechos, tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Tema que en el resto del mundo se zanjó y solo son titulares de derechos de protección de datos las personas físicas. Y esto tiene que ver con que en su momento estaba más dirigida a proteger tanto a las personas como a las empresas del avasallamiento de sus derechos por las empresas de informes crediticios, ¿no? Poder permitirle a cualquier empresa y a cualquier persona, si fuese necesario, tener acceso a las bases de datos de informes crediticios y en caso de errores
bueno, en caso de errores, poder solicitar la modificación o supresión si correspondiese y poder volver a tener una vida activa a nivel cívico, ¿no? A nivel comercial. Bueno, la realidad es que eso cambió el objetivo por el cual se creó la Ley de Protección de Datos. Hoy en día creo que hay un consenso a nivel global que es necesario regular fuertemente la protección de datos personales en todos los países, que es necesario que las sanciones sean ejemplificadoras. Nuestra ley actual tiene sanciones de hasta 100.000 pesos, que para cualquiera de las grandes empresas claramente no son un incentivo a actuar de una u otra manera. No digo que solo haya que trabajar con incentivos, porque hay una realidad y es que las empresas en el mundo de a poco se van dando cuenta que la privacidad se puede utilizar como medida de marketing. Se puede decir, yo soy mejor que mi competencia porque yo cuido tus datos, y van a ver que hay la empresa de la manzanita viene fuertemente haciendo su publicidad, tratando de distinguirse de la competencia por ese lado. Así que redondeando, creamos la Asociación Latinoamericana de Privacidad con el objetivo de crear un centro dentro de América Latina donde se pueda discutir este tema regulatorio. Perdón, me faltó decir que hay un proyecto actualmente que el Poder Ejecutivo ingresó en septiembre del año pasado en el Congreso. Es una reforma bastante interesante de la ley actual que la equipara en gran cantidad de puntos a la norma europea, con lo cual sería bastante, por lo menos empezar a trabajarla y analizarla, creo que de ser aprobada sería una mejora sustancial a la ley que tenemos, que lamentablemente quedó un poco desactualizada. Bueno, y voy cerrando, les agradezco mucho.